Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, listos para sumergirnos en una historia que, francamente, ha captado la atención de muchos. Hoy vamos a hablar de un tema que nos toca muy de cerca, porque la salud, el bienestar y, sobre todo, la fuerza para seguir adelante son cosas que todos valoramos. En este vídeo vamos a desgranar la experiencia de Demet Özdemir y cómo los intensos dolores y espasmos la llegaron a dejar, en un momento dado, sin poder caminar. Sé que esto suena impactante y lo es, pero también es una historia de resiliencia y de la importancia de cuidar nuestro cuerpo. Quiero que se queden conmigo hasta el final para entender los detalles, las posibles causas y, lo más importante, cómo una situación así puede superarse. Y antes de que nos lancemos de lleno en la historia, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es una forma maravillosa de apoyarnos y de asegurarse de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde siempre buscamos traerles contenido interesante y de calidad. Ahora, ¿por qué hablamos de Demet Özdemir y su lucha? Demet es una figura pública, una actriz muy querida y reconocida, y su vida, como la de todos nosotros, no está exenta de desafíos. Lo que hace que su historia sea particularmente relevante para este espacio es cómo, a pesar de su fama y su aparente fortaleza, ha enfrentado problemas de salud que han tenido un impacto muy real y tangible en su día a día. Imaginemos por un momento lo que significa para alguien, y más aún para alguien tan activa y visible como ella, sentirse incapacitada para realizar algo tan básico como caminar. El título lo dice todo: dolor y espasmos la dejaban sin poder caminar. Es una frase que evoca una imagen de vulnerabilidad, de lucha contra un cuerpo que por diversas razones, deja de cooperar. La noticia de que una figura tan vibrante como Demet Özdemir hubiera experimentado un dolor tan agudo que la hubiera postrado, al punto de no poder caminar, sin duda conmocionó a muchos de sus seguidores y a la opinión pública en general. En un mundo donde a menudo proyectamos una imagen de invencibilidad en nuestras celebridades favoritas, este tipo de revelaciones nos traen de vuelta a la realidad de la condición humana. Somos frágiles y, en ocasiones, nuestros propios cuerpos se convierten en el escenario de batallas internas que nadie más puede ver o sentir completamente. Este no es un tema trivial, es una llamada de atención sobre la importancia de la salud física y mental, y sobre la necesidad de abordarla con la seriedad que merece sin importar nuestro estatus o nuestras ocupaciones. Cuando escuchamos sobre espasmos y dolor incapacitante, nuestra mente vuela a muchas direcciones. Podría ser desde una lesión muscular seria hasta condiciones neurológicas, pasando por problemas de espalda, estrés físico acumulado o incluso efectos secundarios de tratamientos médicos. En el caso de Demet, la información que ha trascendido sugiere que su padecimiento estuvo relacionado con problemas de salud más profundos que se manifestaron de forma tan drástica. Es fundamental entender que estas experiencias, por muy personales que sean, nos invitan a reflexionar sobre la salud de todos. A veces pensamos que los problemas de salud solo les suceden a otros, o que las celebridades están inmunes a las dolencias comunes. Pero la realidad es que todos somos susceptibles, y cuando alguien, y especialmente una figura pública que comparte su vida hasta cierto punto con sus seguidores, habla de estas luchas, nos ofrece una oportunidad invaluable para informarnos y para empatizar. Los espasmos musculares, en particular, son fenómenos complejos. Se definen como contracciones involuntarias, súbitas y a menudo violentas de uno o más músculos. Estos pueden variar enormemente en su intensidad y duración. Desde una leve sensación de tensión o tirón, que nos hace apartar un miembro instintivamente, hasta episodios de dolor agudo y paralizante que dejan a la persona completamente inmóvil. Cuando estos espasmos se vuelven recurrentes o de una intensidad extrema, dejan de ser una molestia pasajera para convertirse en una barrera significativa en la vida cotidiana. El dolor asociado, que es la manifestación más obvia, no es solo una señal de advertencia. Cuando el dolor se vuelve crónico o incapacitante, puede deteriorar drásticamente la calidad de vida, afectando no solo la movilidad física, sino también el estado de ánimo, la capacidad de concentración, la calidad del sueño y, en general, la habilidad para llevar a cabo actividades básicas. Que Demet Özdemir experimentara un dolor tan severo que la dejara incapaz de caminar es la expresión más gráfica de este sufrimiento. Imaginen la carga psicológica que esto implica, la frustración de no poder realizar acciones sencillas, la impotencia ante un cuerpo que se revela, el miedo a las implicaciones a largo plazo. Y la incertidumbre sobre la recuperación. Las causas de este tipo de dolencias son tan diversas como la propia biología humana y los factores ambientales que nos rodean.
En el caso de un espasmo muscular intenso que lleva a la inmovilidad, el espectro de posibilidades es amplio. Podríamos estar hablando de un sobreesfuerzo físico extremo, como el que a veces sufren los deportistas o aquellos que realizan trabajos extenuantes sin el debido descanso o preparación. La deshidratación, una causa a menudo subestimada, puede llevar a desequilibrios electrolíticos que provocan calambres musculares severos. El estrés y la ansiedad, que en el mundo actual son compañeros casi constantes para muchos, pueden manifestarse físicamente en forma de tensión muscular crónica y espasmos. Pero la lista no se detiene ahí. Condiciones médicas subyacentes son también posibles culpables. Hernias discales, por ejemplo, pueden comprimir nervios, desencadenando dolor y espasmos en la zona afectada, y en casos graves, pueden afectar la movilidad de las extremidades inferiores. Problemas nerviosos, como ciertas neuropatías, también pueden ser la raíz del problema. La fibromialgia, una condición caracterizada por dolor musculoesquelético generalizado acompañado de fatiga, trastornos del sueño y problemas cognitivos, puede incluir espasmos musculares como uno de sus síntomas. Incluso efectos postraumáticos de lesiones pasadas, que quizás se creían superadas, pueden resurgir en forma de dolor y espasmos severos. En el contexto de una persona con una carrera tan exigente como la de Demet Özdemir, una actriz que está constantemente bajo los reflectores, viajando, filmando y participando en eventos, el estrés físico y mental puede ser un factor acumulativo muy significativo. Las largas horas de trabajo, la presión de mantener un cierto estándar de rendimiento y la exposición constante al público pueden pasar factura a nuestro cuerpo de maneras que a menudo subestimamos. El agotamiento físico y mental no son solo conceptos abstractos, tienen consecuencias fisiológicas muy reales. Es posible que una combinación de estos factores, o una causa más específica aún no revelada públicamente, haya desencadenado la crisis de salud que vivió Demet. Los tratamientos para afecciones de este tipo son, por naturaleza, tan variados como sus causas. La piedra angular, en la mayoría de los casos, es el diagnóstico preciso. Una vez identificado el origen del dolor y los espasmos, el plan de tratamiento puede incluir una amplia gama de enfoques. La fisioterapia es a menudo esencial, ayudando a fortalecer los músculos afectados, mejorar la flexibilidad, la movilidad y a reducir la tensión. La medicación juega un papel importante, ya sea para aliviar el dolor o para relajar los músculos contraídos. El reposo, aunque pueda parecer contradictorio para alguien tan activa, puede ser crucial en la fase aguda para permitir que el cuerpo se recupere. Sin embargo, el reposo prolongado sin un plan de rehabilitación adecuado puede llevar a la atrofia muscular y a una mayor debilidad. Por ello, la recuperación activa, guiada por profesionales, es fundamental. En casos más graves o complejos, pueden ser necesarias intervenciones médicas más especializadas, que podrían incluir infiltraciones, terapias de ondas de choque, o incluso cirugía, dependiendo de la causa subyacente. Pero lo más inspirador de la historia de Demet Özdemir, y lo que quiero que todos nos llevemos de aquí, es cómo ha logrado recuperarse y volver a su vida normal, e incluso más fuerte. Su experiencia no es solo una anécdota de enfermedad, sino un testimonio de la resiliencia humana, de la importancia de buscar ayuda médica, de seguir las indicaciones y, sobre todo, de tener una actitud positiva frente a la adversidad. El camino hacia la recuperación después de un evento tan debilitante es, sin duda, arduo. Implica no solo la gestión del dolor y los espasmos, sino también un proceso de rehabilitación integral. Esto va más allá de la simple ausencia de dolor, se trata de reconstruir la fuerza muscular, recuperar la flexibilidad perdida y restablecer la movilidad completa. A menudo, este proceso requiere un equipo multidisciplinar. Hablamos de médicos especialistas que supervisan el diagnóstico y el tratamiento general, fisioterapeutas que diseñan y guían los ejercicios de rehabilitación, psicólogos que ayudan a gestionar el impacto emocional y el trauma asociado, y en algunos casos, incluso nutricionistas que pueden optimizar la dieta para favorecer la recuperación y la salud general. La historia de Demet Özdemir nos recuerda algo fundamental: todos somos vulnerables a problemas de salud, sin importar nuestra profesión, edad o nivel de fama. La salud no discrimina. Nos impulsa a ser más conscientes de nuestro propio cuerpo, a escuchar las señales que nos envía y a no ignorar el dolor o las molestias persistentes. En nuestra sociedad, a menudo se glorifica la resistencia al dolor, la capacidad de huir adelante a pesar de las molestias. Sin embargo, esto puede ser contraproducente. El dolor es una señal de que algo no anda bien, y ignorarlo puede llevar a que un problema menor se agrave considerablemente.
Si ustedes han experimentado algo similar, o conocen a alguien que esté pasando por ello, es vital buscar asesoramiento profesional. No hay vergüenza en pedir ayuda, de hecho, es un acto de valentía y de amor propio. El camino hacia la recuperación puede ser largo y arduo, marcado por altibajos, pero con el apoyo adecuado, la paciencia y la determinación, es posible superar incluso los obstáculos más difíciles y regresar a una vida plena. Quiero destacar también el papel de la fortaleza mental en estos procesos de curación. Cuando el cuerpo te traiciona, cuando te sientes incapacitado para realizar las acciones más básicas, es fácil caer en la desesperación, en la apatía o en un sentimiento de derrota. Pero la capacidad de mantener la esperanza, de visualizar la recuperación, de mantener una actitud proactiva y de seguir luchando, incluso cuando las cosas se ponen difíciles, es un componente esencial en cualquier proceso de curación. Demet, al compartir su experiencia, no solo visibiliza un problema de salud que podría afectar a cualquiera, sino que también inspira a otros a no rendirse ante la adversidad. Nos enseña que las caídas, por muy dolorosas y debilitantes que sean, no tienen por qué definirnos. Al contrario, pueden ser el catalizador para un crecimiento personal aún mayor, para un redescubrimiento de nuestras propias capacidades y para una apreciación más profunda de la salud y el bienestar. Su recuperación es un faro de esperanza para cualquiera que esté atravesando dificultades similares. En resumen, la lucha de Demet Özdemir contra el dolor y los espasmos que la incapacitaron para caminar es una historia poderosa y aleccionadora. Nos ha mostrado que incluso las personas que admiramos y que parecen tenerlo todo, enfrentan batallas internas que a menudo permanecen ocultas. Nos ha recordado la fragilidad inherente de nuestro cuerpo y la importancia crucial de cuidarlo con esmero y atención. Pero sobre todo nos ha brindado un ejemplo inspirador de cómo la adversidad, por abrumadora que parezca, puede ser superada con determinación, con el apoyo adecuado y con una voluntad inquebrantable de recuperar el control de nuestras vidas. Su recuperación es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que la información y la perspectiva que hemos compartido les hayan resultado útiles e inspiradoras. Hemos tocado un tema delicado pero muy relevante, y me encantaría saber sus opiniones al respecto. Si ustedes han tenido alguna experiencia similar, o conocen a alguien que la haya tenido, o simplemente quieren compartir sus reflexiones sobre la importancia de cuidar nuestra salud, por favor, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y me ayuda a saber qué tipo de contenido les interesa más. Su participación es fundamental para construir esta comunidad de apoyo y aprendizaje mutuo. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo y creen que a alguien más le podría servir, les animo enormemente a que le den un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, nunca se sabe quién podría beneficiarse de esta información. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que viene. Tenemos muchas más historias y reflexiones interesantes preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.